Muy buenos días, saludos veres para todos ustedes. Estamos en el día sábado 9 de enero del año 2021. Estamos ya a solamente 2 días de ese momento álgido, cumbre, como es la conmemoración del nacimiento de Dios B, Alejandro Magno, en la ciudad de Göteborg el 11 de enero. Realmente lo que tenemos ya que indicarles es que si lo desean pueden ir encendiendo una velita en sus hogares para armonizar, para ambientar y para realmente ir sintiendo que se acerca esa fecha sagrada. Todas las fechas estas son sagradas, sin embargo ese ya es el momento álgido, el cenit, la culminación. Y todo lo que está pasando es una prueba más de que Dios Todopoderoso está con nosotros. Por lo tanto, estas nevadas, estas tormentas, este frío, no es nada más que la constatación de lo que explica Alexandre Leazar, de cómo nació y lo que explicó el mismo Dios B. Alexandre en Zaragoza a los niños, dónde nació, el día que nació y qué ocurría cuando nació. Y justamente eso que explicaba es lo que está ocurriendo ahora. En este vídeo nos vamos a ocupar de una palabra extraordinaria. Ya les hemos hablado, creo recordar alguna vez, que uno de los árboles más sagrados de los Bere es el enebro. El enebro, enebere, es de nuestro Bere, es de nuestro Bere N. Por lo tanto, ese árbol, esas ramitas son las que se utilizan básicamente en Göteborg, en Suecia, para adornar las ventanas, los arcos de las puertas y realmente con las lucecitas blancas, y esa es la decoración típicamente sueca para Navidad. Y nosotros, indagando en el nombre de enebro, pues realmente lo que tenemos que decir es lo siguiente. De la palabra enebro, o en fin, coincidentemente tenemos la palabra enhebrar. ¿Se dan cuenta? Enhebrar. ¿Qué es enhebrar? Es meter el hilo de coser, meterlo en el agujerito de la aguja. Ustedes lo recuerdan, yo me acuerdo cuando mi abuela me decía de niño que le enhebrara la aguja, entonces tenía que coger y meter el agujerito, el hilito en el agujerito. Entonces, de la palabra enebro viene hebra. Enhebrar, aquí va una H, pero nosotros las H las vamos a obviar para ir directamente a la palabra. De eso que metemos nosotros también se llama hebra. ¿Se dan cuenta? Se llama una hebra, un hilo o una hebra. Y enhebrar lo que significa es enheberear, que significa la unión con nuestro bere. Eso es lo que significa. A través del enebro lo que está transmitiendo es que todas esas hojitas, que son como filitos de esas hebras, entonces están unidas entre sí, absolutamente todas. Es como una infinita red. Es una infinita red por la cual nosotros, en base a la unión con nuestro Bere, con Dios B. Alexandre, con el gen original, nosotros también estamos interconectados unos con otros y tenemos acceso a esa información que él transmitió a partir de su primera descendencia. Aquí tenemos las palabras que son hebra, hilo y fil. Fíjense que es maravillosamente profunda esta explicación de esta palabra a partir del árbol enebro. La hebra, es lo que hemos dicho, es el hilo, y también lo que significa etimológicamente para nosotros es ebere, o sea, es el bere, ¿correcto? Hebra es ebere y por lo tanto es el bere. Hilo, que es hilo, que significa el origen. La O es el origen, il es el antiguo, es lo más antiguo, es el origen, siempre se está refiriendo a Dios B. Alexandre. Y fil, fíjense qué bonito, que también sería hilo, pero en catalán, en este caso en catalán, fil es hijo. O sea, imagínense qué hermoso que siempre las palabras nos están marcando, que todo tiene que ver siempre con el origen. Solo hay un origen que es Dios B. Alexandre,
cuando nació de Maiztatu en México, con el nombre que le pusieron los toltecas de Jesús. Él realmente siempre ha sido Dios ve Alexandre, por lo tanto para nosotros siempre es Dios ve Alexandre, más allá del conocido y utilizado Jesús, ¿correcto? Entonces fíjense, lo vamos a repetir porque es hermosísimo. Hebra, hilo y fil. La hebra es la hebra que viene del enebro, es decir, de esa es la hojita del enebro. El hilo que está, el hilo conductor, el filo de la navaja, todo está relacionado porque todo es muy sutil, todo es muy fino, todo es muy vulnerable. Y entonces aquí está en catalán, que yo considero que es la expresión máxima para que nosotros lo podamos entender, el hijo, es decir, todos somos hijos de Dios ve, en tanto en cuanto tenemos parte de esas hebras originales que él transmitió a su descendencia. Por lo tanto, todos somos hijos y todos podemos estar conectados a esa red que él tejió originalmente en la tierra y que fue su descendencia. Por lo tanto, aquí tenemos filo, hebra y gen. Son otros de los significados de la misma palabra. Filo, el filo, fil, y filo, también es un filo. El filo es algo el filo de la navaja es algo tan sutil que casi apenas a veces se puede percibir con la vista. Eso es el filo. La hebra de hilo, correcto, perdón que no sabía bien, la hebra de hilo, y el gen. ¿Por qué? ¿Cómo se llama a la información que viene en el ADN? ¿Qué nos dicen los científicos? Se llaman hebras, ¿se dan cuenta? Se llaman hebras, también le llaman cadenas, pero se llaman hebras de ADN, porque los nombres originales no los pueden alterar, los manipulan, les ponen otro, tal vez los cambian, o sea, no los pueden erradicar. Por lo tanto, el ADN está formado de hebras, aquí lo hemos escrito con H, pero sabemos que es sin H, hebras, ¿correcto? Las hebras son la información genética donde se contiene la inteligencia, la sabiduría, el don del arte, la creatividad, todo lo hermoso que Dios ve y las Tres Marías trajeron a esta tierra, ¿me entienden? O sea que nosotros tenemos que interpretar, y ellos, los árboles, tanto los árboles como los animales, lo que hicieron fue un poquito transmitir a través de ellos, simbólicamente, para que lo entendieran las gentes pues más torpes. Todos somos en un grado u otro torpes porque necesitamos ir aprendiendo, pero esa torpeza se puede ir sustituyendo por intuición, por deseos de aprender y por ganas de seguir el camino de Dios ve, en cuanto vayamos entendiendo todos estos mensajes hermosísimos que están puestos y transmitidos a través de los nombres. Así que repetimos, del árbol enebro viene enhebrar es unir, es meter el hilo en la aguja para coser, para unir. Enhebrar, enheberear, que significa la unión con nuestro vere, es decir, con Dios ve Alexandre. Hebra, hilo y fil, todas esas palabras vienen del mismo origen. Hebra, hebere, que significa es el vere, esa es la hebra original. El hilo, que es hilo sin H, que significa el origen. Y fil significa hijo, en catalán es hijo. Filius también en latín lo utilizaron, y posiblemente en castellano original dicen que también se llamaba filio, que luego le quitaron la F y le pusieron la H, pero es el origen, hijo. Y entonces ese filo, esa hebra o ese hijo es el gen, se está refiriendo al gen original que portamos todos en el ADN, y que el gen científicamente también le llaman hebras de ADN, o cadenas de ADN. ¿Se dan cuenta qué bonito? Así que tenemos dentro de nosotros toda esa información. Lo único que pasa es que como que nos la han cerrado con una llave que se llama buenismo barato, nos la han cerrado con la televisión, nos lo cierran con todo lo que está pasando ahora, entonces nos meten miedo, nos amenazan, en fin, nos confunden, y entonces nosotros salimos a la vida pues buscando un salvador. El salvador puede ser el vecino, la televisión, una secta, una religión, un partido de fútbol, un partido político. O sea, eso puede ser nuestra salvación, cuando no necesitamos ninguna salvación, porque cuando llueve como ahora hay que disfrutarlo.
Cuando hace calor hay que disfrutarlo. Cuando vamos a un bosque hay que sentir a los árboles. Cuando vamos al mar hay que sentir el agua. Y ya está, es la naturaleza. Lo repetiremos hasta la saciedad. No tenemos que tener miedo, tan solo tenemos que sentir nuestro corazón para poder enhebrar simbólicamente nuestra alma con la alma de Dios ve y de Dios Todopoderoso. Y cuando ya estemos dentro de esa red, es cuando ya somos inmortales. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos en breve con otro vídeo. Feliz día y disfruten de la tormenta. Tengan cuidado y tengan precaución con la nieve, pero disfrútenla porque esto es un regalo de Dios Todopoderoso. Ya lo dice el refrán, año de nieves, año de bienes. Ese es un regalo para nosotros. Sorionak.